Floricanto presenta. Alegre la mañana que nos habla de ti. Esto es Momentos de Paz en el Día del Señor. Que Dios nuestro Señor nos llene de su gracia, su sabiduría y su paz. Les habla su obispo Alonso Garza desde Piedras Negras. Aprovechemos el inicio de esta nueva semana para adentrarnos en el mensaje que el Señor nos da a través de su palabra. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y éstos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola: Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale el lugar a éste, y te tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que, cuando venga el que te invitó, te diga: amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados. Porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que los había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte. Pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Es muy interesante observar a nuestro Señor Jesucristo observando. Nuestro Señor observa tanto, y de ahí saca tantas enseñanzas. No dudamos que de haber observado la vida y el trabajo de los pastores, le dio la ocasión para crear las parábolas tan hermosas que nos hablan sobre esos temas. El ver trabajar a los pescadores le permite a nuestro Señor hablarnos en figura de los pescadores. Recordamos aquella ocasión cuando Jesús está observando a los que depositan sus limosnas en las alcancías del templo, haciendo mucho ruido para que los vea la gente, y observa a aquella mujer viuda, pobre, que deposita unas cuantas moneditas, y de ahí obtiene nuestro Señor la enseñanza que nos deja. Les digo esto porque en la narración que hoy nos hace San Lucas en el pasaje que acabamos de escuchar, nuestro Señor está observando la actitud de los que están en la fiesta a la que Él ha sido invitado. Jesús es invitado a comer a casa de uno de los jefes de los fariseos, pero es obvio que la intención de ellos no es compartir su vida con Cristo, ni abrirse a su mensaje, ni admirarlo. No, lo que ellos quieren es ver su comportamiento y encontrar algo para poderlo atacar. Es un ambiente que está contaminado por hipocresía, por adulación, por sonrisas falsas, y la mirada muy atenta de nuestro Señor va descubriendo esos interiores egoístas que buscaban el mejor lugar, la menor distancia de los amigos más convenientes. Jesús ve la soberbia, la búsqueda de honores, la falta de fraternidad. Y es así como nuestro Señor platica esto que hoy nos dice en el Evangelio. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal. Déjale el lugar a ese. Al contrario, cuando te inviten, ve al último lugar. Es nuestro Señor que
hace realidad el texto del Eclesiástico, donde dice: Hijo, en tus asuntos procede con humildad, y te amarán más que al hombre dadivoso. Hazte más pequeño, cuanto más grande seas, y hallarás gracia ante el Señor. Fíjate esa frase tan profunda: hazte más pequeño, cuanto más grande seas, y hallarás gracia ante el Señor. El pasaje del Evangelio de hoy nos trae la enseñanza de esa gran virtud que es tan poco conocida y por ende tan poco practicada, la virtud de la humildad. Cuando nosotros nos referimos a una persona como humilde, generalmente estamos pensando que es una persona que tiene pocos recursos, que es pobre o que no tiene mucha preparación. No, eso no es la persona humilde. La virtud de la humildad, como lo sabemos, consiste en reconocer la verdad sobre mí mismo, la verdad sobre los demás, la verdad sobre Dios. ¿Quién soy? ¿Quiénes son los demás? ¿Quién es Dios? Comienza la virtud de la humildad, reconociendo que existe el Creador y que yo soy criatura. Y en esta misma virtud de la humildad vamos descubriendo que no somos ni más ni menos que los demás, que la razón de nuestro valor no es la ropa que vestimos, ni el dinero que tenemos, ni el puesto que ocupamos, que la razón de nuestro ser es el ser persona, el ser hijos de Dios. Y dado que todos somos personas y todos somos hijos de Dios, todos tenemos la misma dignidad, es decir, todos somos iguales. Cristo nos invita en este pasaje del Evangelio a vivir la virtud de la humildad, que no va a consistir en decir yo no soy nada, los demás son más que yo, no, pero que consiste en nosotros mismos reconocer lo que nosotros somos y reconocer lo que son los demás. Y al hacernos más pequeños, quizá podamos ser reconocidos por los demás en nuestro lugar, pero definitivamente el Señor es el que sí nos va a engrandecer. Él nos dice: el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Y para ponernos un ejemplo de cómo vivir la virtud de la humildad, nos dice hoy: cuando des una comida o una cena, no invites a los que quizá también te inviten y ya vas a quedar recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Es Cristo que nos dice que en el banquete de la vida, en la fiesta de nuestra vida, invitemos a los que necesitan de nosotros a compartir lo nuestro. A quien necesita de nuestros conocimientos, vamos a brindárselos. A quien necesita de nuestra fe, de nuestra alegría, de todo lo que nosotros tenemos, vamos a brindarlo, vamos a invitarlo a que venga a nuestra vida, a compartir con él esas cosas que nosotros tenemos, y de esa forma nos estamos formando nosotros mismos un tesoro en el cielo, y estamos haciendo de esta manera realidad lo que hoy Jesús nos dice en el Evangelio. Pues ojalá que estos conceptos que hoy nos dice el Señor en su palabra no los olvidemos. Hazte más pequeño cuanto más grande seas, y hallarás gracia ante el Señor, porque solo Él es poderoso y solo los humildes le dan gloria.
Mis hermanos, la reflexión que hoy les comparto se titula Mi carro y tu silla de ruedas. En cierta ocasión, un joven empresario salió a pasear por la ciudad en su coche nuevo, un carro último modelo, precioso él. Y cuando se acercaba a una colonia, a una comunidad de casas habitacionales, bajó la velocidad, con la preocupación de no atropellar a ningún niño que pudiera cruzar por ahí. ¿Cuál sería su sorpresa que cuando cruzaba por una de esas calles le cae un ladrillazo? Dice, ¡ah, caray! Se baja enfurecido de su carro y efectivamente había sido un ladrillo el que había pegado en su puerta y había dañado la carrocería, y no solo eso, también había apostillado un poco el vidrio. Enojado y pensando aproximadamente de dónde pudo haber venido ese ladrillazo, se regresa. Cuando ve al niño, que no corre por cierto, sino que está atento a ver si se había parado, cuando ve a ese niño, va y lo toma entre los hombros y le dice, ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre dañar mi carro último modelo? Eres un envidioso, eres un grosero, ¿cómo se te ocurre? Mas sin embargo el niño no atinaba nada más que decir, Señor, Señor, gracias por pararse. Mire, venga por acá. Y el joven desconcertado dice, ¿qué te ocurre? Ven tú para acá. Y lo jala al carro y le enseña los daños que había ocasionado a su carro y le dice, esto te saldrá muy caro a ti. Y el niño, sin hacerle caso, le dice, venga por favor, ya que se paró, por favor ayúdeme. Y lo lleva, lo dirige hacia donde su hermano se había caído de su silla de ruedas. Y le dice, es que yo soy muy pequeño para cuidar a mi hermano, que es ya todo un joven, cada vez pesa más. Yo me descuidé y no supe cómo moví la silla de ruedas y se me cayó. ¿Pudiera usted levantar a mi hermano y ponerlo en la silla de ruedas? Y cuando el joven mira la preocupación del niño y los ojos esperando esa ayuda inmediatamente, el joven no tiene otra nada más que ayudar a aquel niño a levantar a ese joven y ponerlo nuevamente en la silla de ruedas. Ya instalado en la silla de ruedas, el joven empresario saca su pañuelo y limpia las heridas lo más que pueda en aquel joven herido y limpia las lágrimas de aquel niño que le había dado aquel ladrillazo. Ya para retirarse, le dice el niño al joven empresario, gracias, muchas gracias. El joven empresario ya no reclamó más, sino se dedicó a contemplar la escena. Y aquel niño se dirige hacia su hermano. Hermano, perdóname por ser tan pequeño para cuidarte. Perdóname por haberme distraído un poco y haber hecho que tú te cayeras de la silla de ruedas. Hermano, pronto creceré y te cuidaré. Pronto te compraré una silla de ruedas más fuerte para que no te caigas de ella. El joven empresario contemplaba aquella escena y se quedó en silencio. Va hacia su auto y se dirige a su casa. Ya en su casa su papá lo recibe y nota que algo había ocurrido. Le dice, hijo, ¿qué te pasa? Nada, papá, solo siento que tuve una experiencia que Dios me la mandó. ¿Y qué experiencia tuviste? Y ya el joven empresario le cuenta todo lo que había vivido en aquella tarde. Y le dice, bueno hijo, pues ni cómo reclamarle a ese niño el ladrillazo. Ahora lo vas a tener que reparar y pagar tú. Ve, pregunta cuánto te cuesta reparar tu puerta. Y el joven empresario le dijo a su padre, no papá, no la voy a reparar. Ese ladrillazo y esas marcas de esta tarde me ayudarán para recordar que no puedo ir tan aprisa en mi vida. Me ayudarán para recordar que tengo que pedir perdón cuando alguien se lastima por mi culpa. Mis hermanos, esta reflexión nos trae grandes enseñanzas y yo quisiera que nos fijáramos en una muy particular. ¿Cuántas veces tú y yo pedimos perdón, pedimos disculpas por cosas muy pequeñitas?
y las cosas verdaderamente grandes y trascendentes, el daño que le podemos hacer a algún hermano, por aquellas no pedimos perdón ni tan siquiera una disculpa. Por ejemplo, ¿cuántas veces tú, cuando estás de visita en alguna casa y tiras un vaso de agua o algún refresco, no pides disculpas y perdón de muchas maneras? Disculpa, no fue mi intención, dame aquello con lo que yo pueda recoger, enseguida trapeo, etc. ¿Cuántas veces cuando vamos a ir a una reunión y llegamos tarde y sabemos que aquello es importante para la persona que nos invitó, le pedimos de muchas maneras disculpa porque se me hizo tarde, porque esto, aquello, ponemos pretextos o damos realidades disculpándonos por aquello que no hemos podido lograr hacer en el tiempo y en la forma que las demás personas esperaban de nosotros. Mas sin embargo, mi hermano, yo te hago la pregunta en este momento: ¿cuántas veces nos damos el tiempo, la preocupación, el interés suficiente, la mortificación cristiana por pedir perdón cuando verdaderamente hemos ofendemos al hermano? ¿Cuántas veces? A veces vamos tan deprisa en la vida y nos justificamos diciendo que así somos, de mal carácter, o que aquella persona se ganó aquellas palabras que de mi boca salieron con un poco de fuerza, con algo de violencia, con algo de rebeldía, pero pues ya pasó. No ha pasado. Este niño nos recuerda que es importante pedirle perdón al hermano cuando el hermano se siente lastimado, cuando el hermano ha sufrido. Es necesario detenernos, pedir la ayuda necesaria y restaurar al hermano poniéndolo en su lugar, poniéndolo en su silla. No vayas por la vida, hermano mío, empujando a otros sin darte cuenta que con ese empujón lo puedes lastimar. Y si ya ves y contemplas a hermanos que están caídos por alguna situación personal, familiar o alguna situación del cuerpo o del alma, no seas un verdugo para ellos, no seas un fariseo que señalas el pecado y el error de aquel que lo comete. Sé más bien un cristiano, uno que vive los mismos sentimientos de Cristo y ayuda a aquel que más lo necesita. Dios sin duda nos susurra de muchas maneras en nuestra mente y en nuestro corazón para que veamos al hermano necesitados, pero es a nosotros al que nos toca sufrir de cierta manera un ladrillazo para hacernos más sensible y contemplar a aquel que nos necesita. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Lo que hemos compartido en esta media hora habrá de servirnos durante la semana que estamos iniciando. Ojalá nos encontremos aquí mismo el próximo domingo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Gloricanto, Santa María, Reina de la Paz.